la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, de Romanos 8.2, no es la misma ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, 22 y 23. ¿Ok? O sea, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, de Romanos 8.2, que es el espíritu vivificador, ¿ya? No es la ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, versículos 23 y 25. Este es el mensaje que quiero exponer a la luz de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, lo que nos está escribiendo en su carta a los romanos, es que hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa ley jamás va a salir de nuestro cuerpo físico. Nos va a hacer pecar hasta que nos muramos. No podremos evitar pecar hasta el mismo día de nuestra muerte. Porque el apóstol Pablo, que es un gran instrumento de Dios, a quien Dios tomó y dotó de mucho conocimiento, como ningún otro ser humano lo ha tenido. Primero hay que hablar un poco del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es a quien Dios, el Espíritu Santo, primero Dios lo dota, le entrega un montón de bagaje, conocimiento, como ningún otro hombre lo ha tenido en toda su vida, en toda su historia. Hay que pensar que los grandes profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, pero también el rey David, el rey Salomón, fueron hombres de gran inteligencia. El Espíritu Santo trabajó en ellos, les reveló muchas cosas a ellos, muchas profecías. Bueno, los fariseos, que eran doctores en la ley, ellos absorbieron todo ese conocimiento, lo absorbieron, lo hicieron suyo, porque eran doctores en la ley, los fariseos de Israel. No es lo mismo que un fariseo, ¿cierto?, en los tiempos que estaba el Señor Jesucristo, absorbiendo los conocimientos de todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento, de los profetas, que un rey Salomón, por ejemplo, o un rey David, porque el rey David recibió revelación del Espíritu Santo, el libro de los Salmos, por ejemplo, pero eso nada más. O sea, el rey David no tuvo los conocimientos que absorbió el apóstol Pablo. O sea, tienen más conocimiento los fariseos, los doctores en la ley. Ellos, los doctores de la ley, los fariseos, absorbieron el conocimiento que Dios le dio a David, a Salomón, a Ezequiel, a Isaías, ¿me entiendes? O sea, están más potenciados los fariseos, los doctores en la ley. Saulo de Tarso, antes de que él dejara de estar en la ley, en el pacto antiguo, y se convirtiera del pacto antiguo al nuevo pacto, en la ley de la fe, el mismo apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 27 y 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? ¿Cuál de los dos? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, hay una ley de la fe. Antiguamente estaba la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Mira, en el huerto del Edén, Dios le dio a Adán una ley que consistía en una sola ordenanza, en un solo mandamiento. Nosotros leemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, la ley de los mandamientos que Dios le dio a Adán, que consistía en un mandamiento, uno solo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer,
Pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No comerás. Bueno, más adelante, años después, Dios le entrega ley de los mandamientos de Dios, expresados en ordenanzas, ahora al pueblo de Israel, en el monte Sinaí, a través de Moisés. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley de los mandamientos, que consistía en amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu corazón y tu mente, con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley de los mandamientos, a ver, se nos está acabando un poco la batería. Ahí sí. Perdón por ser un poco improvisado, pero estoy improvisando un poco. Esa ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés es la ley de los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero habían otros estatutos más de la ley derivados de estos 10 mandamientos. Habían otras leyes más. Pero la ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, expresados en ordenanzas, eran: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Guarda el día de reposo, guardarás el día séptimo, el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Bueno, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que al final es una ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el israelita desobedecía o infringía uno solo de estos mandamientos expresados en ordenanzas, quedaba condenado a la muerte. El Señor Dios había dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el alma condenada a la muerte por pecar. Ahora, ¿qué es lo que es pecar? Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe, desobedece, no cumple también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Cualquier mandamiento de Dios, por decirlo así. Porque al israelita le bastaba solamente desobedecer un mandamiento para que ya dejó en ese momento de cumplir la ley. Ya no cumplió la ley. Cumplir la ley, la que Dios le dio a los israelitas, era nunca jamás en toda su vida desobedecer ni un solo mandamiento. Eso era cumplir la ley. ¿Ya? La ley de los mandamientos de Dios al pueblo de Israel expresados en ordenanzas. Ahora, a Adán Dios le dio un mandamiento. Ley de los mandamientos, pero consistía en una sola ordenanza. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Dios al hombre, diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En otras palabras, ¿qué es lo que es un pecado? Es desobedecer un mandamiento. A Adán le dio un mandamiento Dios. Al pueblo de Israel le dio 10 y algunos más. El pecado es desobedecer un mandamiento. Entonces, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, o la ley que Dios le dio a Adán, que son mandamientos, que son ordenanzas de Dios: no comas del fruto, Adán, y luego a Israel: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Son mandamientos, ordenanzas, son leyes de Dios para el hombre. En el caso de Adán, Adán la infringió, y entonces por eso pecó Adán, y el pecado entró por Adán, pero el pecado entró por un hombre.
como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora el versículo 13 es muy importante de Romanos 5, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, donde no hay ley. Si no hay una ley, ¿cómo se me puede inculpar a mí de un transgresor a una ley inexistente? Obvio. El apóstol Pablo, que es el gran instrumento que Dios dotó de tal cantidad de conocimientos, de la ley de Dios, de la persona de Dios, de sus estatutos, todo lo que tiene que ver con conocer a Dios, ahí está Pablo, el apóstol Pablo. Ninguno como él. El apóstol Pablo era un fariseo, un doctor en la ley. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, él nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 56, el poder del pecado, la ley. De manera tal que, como el apóstol Pablo nos está enseñando de que en nosotros los seres humanos va a existir hasta que nos muramos una ley del pecado que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y resulta que esa ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7:23, 7:25, que nosotros la vamos a tener hasta que nuestros cuerpos mueran, porque la ley del pecado está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Y solamente cuando el cuerpo físico muera, ahí la ley dejará de existir. La ley del pecado que está en nuestros miembros, que la está mencionando el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 23 y 25. Cuando el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, otra ley. Veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama el apóstol Pablo. Solamente el apóstol Pablo exclama. Tal vez tú no. Tal vez tú no. Tal vez yo no. Porque nosotros tal vez no nos veamos a nosotros mismos como si el apóstol Pablo se estaba viendo a sí mismo. Porque el apóstol Pablo era una persona dotada de un gran conocimiento como ningún otro hombre lo tenía. Pero tú no, yo tampoco. Nosotros no nos vemos pecadores. Capaz que hayan personas ignorantes que crean que en algún momento de su vida podrán dejar de pecar. Por ignorancia. O porque no tienen sus pensamientos conformados a lo que está escrito en la Biblia. Porque no se han arrepentido respecto de lo que ellos serán hasta que se mueran. De lo que todos seremos hasta que nos muramos. Infractores de la ley de los mandamientos de Dios. Pecadores. Un infractor a un mandamiento de Dios es un pecador. Primera de Juan 3:4. Nuevamente lo voy a ir repitiendo varias veces para que quede acá, para que entre en la mente. ¿Qué es lo que es un pecado? Un pecado es una infracción, una desobediencia a un mandamiento de Dios. Adán recibió un mandamiento. Los israelitas en el monte Sinaí recibieron 10. Pero no importa. Si se desobedece el mandamiento, eso es pecar. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. En el caso de Adán, un mandamiento. En el caso de los israelitas, 10 mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que es pecar? Desobedecer, un mandamiento. Ahora, nuevamente, a Adán en el huerto le dio un mandamiento. Era la ley de Dios. La ley de Dios, la ley de los mandamientos expresados en un mandamiento para Adán. Cuando Adán desobedeció ese único mandamiento, Adán pecó. ¿Qué es lo que es pecar? Infringir la ley de los mandamientos de Dios. Para Adán fue 1. Ahora, para Israel fueron 10 mandamientos. Pero otros más, hay otros más mandamientos que Dios también le dio a Israel, pero concentrémonos en estos 10. La ley
la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Esa ley, que para nosotros los seres humanos se transforma en una ley del pecado y de la muerte. Porque cuando nosotros, que no podemos no infringir la ley, nosotros estamos imposibilitados de no infringir la ley de Dios. Estamos imposibilitados los seres humanos, todo el tiempo que vivamos los seres humanos en este mundo, estamos imposibilitados de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. No los podemos cumplir todos. Pecar es infringir uno. Ni siquiera 2, ni 3, ni 4, ni 1. Eso es pecar. Y Dios ha dicho, el alma que cometa una sola desobediencia a mi mandamiento, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Entonces lo que yo estoy tratando de explicar a la luz de la palabra de Dios es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley del Espíritu vivificante, del Espíritu Santo de Dios, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de los mandamientos. Porque Cristo, cuando murió por nuestros pecados, esa ley, la ley del pecado y de la muerte, quedó abolida en lo penal. Entonces ya no es una ley del pecado y de la muerte. Es una ley que al infringirla nos trae consecuencias a nuestra vida. No hay que pecar. No hay que cometer pecado. No nos conviene pecar. Una persona que tiene respeto por la persona de Dios intentará no pecar. No hay que pecar. Mira, está la ley de la siembra y la cosecha, que el apóstol Pablo le está escribiendo, esta ley de la siembra y la cosecha, a la iglesia, a los salvados que estaban reunidos en la localidad de Galacia. Pero todos ellos eran salvados ya, habían nacido de nuevo espiritualmente. Y Dios le había puesto el Santo Espíritu a cada uno de ellos, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Porque ese pequeño grupito que estaba en Galacia, que era la iglesia que estaba en Galacia, ellos se habían arrepentido, habían reconocido que en su carne hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, y que esa ley nos va a hacer pecar hasta que nos muramos, la ley del pecado que está en nuestros miembros. Habían reconocido esos arrepentimientos, reconocimiento. Arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación, es aquel que Dios demanda al hombre, que tiene que ver con el reconocimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se reconozcan, que se arrepientan, que se reconozcan cómo están ante Dios. Es necesario que el hombre se reconozca a sí mismo cómo está en el aspecto espiritual, moral y judicial ante Dios. Que se reconozca, que reconozca, que vuelva a considerar su estado espiritual, moral y judicial en que el ser humano está parado ante Dios. Mira, en el estado espiritual, el ser humano, sin que Cristo lo haya sustituido en la cruz del Calvario, hecho que es un hecho cierto, es un hecho real, ocurrió, Cristo en la cruz del Calvario nos salvó por sustitución. Él se puso en vez de nosotros, en representación de nosotros, en vez de nosotros, para Él dejarse imputar con los pecados, dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida. Porque nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros. Y parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios está demandando a todo hombre es que reconozca que la tiene y que la va a tener hasta que se muera. La ley del pecado que está en nuestros miembros. Mira, voy a volver a colocar el cartel. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley del Espíritu de Dios, del Espíritu vivificador, del Espíritu Santo. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en Romanos 8:2, no es la misma ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos capítulo 7, versículos 23 y 25. No es la misma ley.
O sea, hay, por así decirlo, dos leyes diferentes a las cuales el apóstol Pablo se está refiriendo. Una es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley de los mandamientos tenía, antes de que Cristo la aboliera en la cruz del Calvario, Efesios 2:15, tenía una consecuencia penal al infringirla y una consecuencia moral y civil. O sea, como toda ley humana, como toda ley, al desobedecer la ley, por ejemplo, la ley de tránsito, por ejemplo, la ley de tránsito establece que en un cruce de calle, si hay un semáforo con luz roja, no hay que cruzar, hay que detenerse. O si hay un disco pare, stop. La ley dice, no cruces el cruce carretero, detente, hasta que la luz roja cambie de amarilla a verde. ¿Ok? Entonces, no cruces. Esa es una ley de tránsito. Ahora, el infringir la ley de tránsito puede resultar para un infractor en dos consecuencias. Una consecuencia es la condena civil y otra consecuencia diferente es la condena penal. ¿Cómo se explica eso? Los abogados saben de esto. Una persona puede ser condenada civilmente y también puede ser condenada penalmente. Si la persona que infringe, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, que es un ejemplo básico, infringe la ley de tránsito y cruza con luz roja, infringió la ley, ya se arriesga a una condena civil, una multa, ¿ya? Tener que pagar una multa, una condena económica. Pero ahora, habiendo infringido la ley de tránsito, pasó el cruce, cruzó con luz roja, no debió haberlo hecho. Entonces, si producto de eso hay un accidente, por ejemplo, viene pasando un vehículo en su justo derecho, él tiene el derecho preferente de paso, el que transgredió la ley no lo tiene, y de repente hay un choque, esa persona que infringió la ley produjo un choque por infringir la ley, fue irresponsable, no respetó la luz roja. Entonces, ya con eso se arriesgó a una condena civil, a una multa económica. Le cursan un parte. Pero además, acuérdate la otra componente que tiene la ley. Tiene otra componente más. Hay otra consecuencia, aparte de la consecuencia civil. Hay una consecuencia penal. Ahora, si la persona, producto de su irresponsabilidad, que no cumplió la ley, ya se está arriesgando una condena civil, a una multa económica, de dinero, a una infracción de tránsito con una multa económica, pero ahora se produjo un accidente por su irresponsabilidad, por no cumplir, por transgredir la ley, y en ese choque hay un resultado de muerte. Ahora no solamente la persona que infringió la ley se arriesga a una condena civil, sino que ahora también se arriesga a una condena penal. La condena penal significa arresto, prisión, quitada de la libertad, cárcel o pena de muerte. Le quitan la vida. Porque si la persona infringió la ley, no respetando la luz roja, y como consecuencia de ello hubo un choque, la culpa la tiene él, el que infringió la ley. Y en ese choque hubo resultado de muerte. El choque tuvo como resultado una muerte. Una persona inocente que no tenía por qué morir, murió, producto de la irresponsabilidad de este conductor. ¿Ok? Ahora, ese conductor que infringió la ley se está arriesgando a una condena civil y a una condena penal. La ley lo puede condenar civilmente, pero también, al mismo tiempo, penalmente. O sea, el ser humano puede arriesgarse a dos condenas al mismo tiempo. Condena civil y condena penal. Al infringir la ley, el ser humano se arriesga a una condena civil y a una condena penal. La condena civil solamente es una consecuencia monetaria, una multa. Pero la condena penal
No, es mucho más grave. El castigo es mucho más severo. Si bien la primera condena solamente tiene que ver con el dinero, la segunda condena tiene que ver con la persona. Con la persona. La persona es privada de libertad. O se arriesga a que lo maten. Fusilamiento, pena de muerte. Todavía la pena de muerte está vigente en algunos estados, en algunos países. Entonces, toda ley humana tiene estas dos componentes. Cuando uno, por ejemplo, calumnia a una persona, ya, esa persona que calumnió se arriesga a una condena civil, a una multa en dinero. ¿Ya? Ahora, cuando hay más daño, producto de su acto delictivo, se puede arriesgar a una condena penal, quitada de la libertad, prisión, cárcel y pena de muerte contra él. Si una persona, un ladrón, es que hay que explicarlo esto para que se entienda, en la ley humana, un ladrón entra a una casa a robar, entra a robar. En ese momento el ladrón se arriesga a una condena civil, multa económica, ¿ya? A una multa, a una fianza para que salga en libertad, si es que lo detienen. Pero si producto de que está robando, él viene con una pistola y el dueño de casa se levanta a defender su propiedad y este ladrón viene y le dispara y lo mata, ahora él no solamente se arriesga a una condena monetaria, sino que se arriesga a una condena penal, muerte para él, pena de muerte para él. Bueno, y así, esto hay que explicarlo, lo que es la ley y la consecuencia que en este momento el ser humano tiene al infringir la ley. El ser humano ahora, en la ley humana, se arriesga a una condena monetaria, civil, y a una condena también, posiblemente, si es que hay otras consecuencias, a una condena también penal, dependiendo del daño que ocasione producto de su acto delictivo. Ok, la ley de Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, también tenía, ahora ya no la tiene, tenía estas dos consecuencias que acarreaba el infractor a la ley. Había, cuando uno infringía la ley, cuando el judío, el israelita, infringía la ley, el israelita se arriesgaba a una condena moral en su vida, consecuencias, lo que está hablando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, lo ciegas, lo cosechas. Entonces, no hay que cometer pecado porque hay una consecuencia, ¿ok? No hay que sembrar para nuestra ley del pecado que está en nuestros miembros, para nuestra naturaleza pecaminosa, porque se va a generar una consecuencia. Toda acción mala va a resultar en una consecuencia mala. ¿Ya? Eso es lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, oh santos de Dios. Eran todos salvados. No, mira, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas no está siendo escrita a personas que no han sido salvas, que no son parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. No. No está siendo escrita a personas que no han nacido de nuevo, que no han sido selladas con el Espíritu Santo, hasta la redención de la posesión adquirida. No. Está siendo escrita a personas que sí han nacido de nuevo, personas que sí han sido selladas con el Espíritu Santo, personas que sí han pasado de muerte a vida, que tienen vida eterna, que han entrado por la puerta estrecha. Le está escribiendo el apóstol Pablo la carta a los salvados que estaban en Galacia, que ya tenían vida eterna. A ellos, que son santos para Dios, apartados del mundo, por Dios, eso significa santo, que Dios aparta a personas que están en el mundo, las aparta Dios para Él, santo, apartado. Bueno, el apóstol Pablo le está escribiendo a los salvados santos que estaban en Galacia, que era un pequeño grupito, no superaba más de 7, 8, 10 personas, un pequeño grupito. Siempre los salvados son pocos, muy pocos.
son la manada pequeña, los pocos que hallan la puerta estrecha y entran por ella. La puerta estrecha de Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por esta puerta ancha, que va al infierno, que va a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Bueno, estas personas que estaban en Galacia habían entrado por la puerta estrecha, ya tenían vida eterna, ya eran salvos. Y a ellos el apóstol Pablo les escribe: santos de Dios, personas con vida eterna, salvados por Cristo. Ustedes saben que por ningún pecado que cometan, sus almas serán condenadas a la muerte en el infierno, nunca más. Porque aquel que en vez de ustedes fue condenado a la muerte por los pecados que sus almas cometerán toda su vida, fue Cristo. Han sido salvos por sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, en ese momento hemos sido salvos para siempre. Por ningún pecado que cometamos en esta vida, nosotros lo tenemos que volver a pagar. Ya los pagó por nosotros Cristo. Hemos quedado salvos con vida eterna. Bueno, a ellos, personas con vida eterna, que estaban reunidos en Galacia, la religión de Asia Menor, el apóstol Pablo les escribe: carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Oh santos de Dios con vida eterna, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, ¿te das cuenta que no han sido quitadas las inmundicias de la carne al salvado? Sí, porque le estaba escribiendo a salvados el apóstol Pablo. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Con razón que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y ahora el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas diciendo: el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. ¿Ya? Mas el que siembra para el espíritu propio del ser humano, el que Dios le hizo nacer de nuevo, del Espíritu Santo segará vida eterna, cosechará vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los salvados de Galacia que no pecaran, que no pequen, que no cometan pecado. Ahora, que el salvado podrá en algún momento dejar de pecar, nunca, jamás. Y de esto es lo que estoy hablando, que la ley del pecado y de la muerte de Romanos 8:2 no es la misma ley del pecado que está en nuestros miembros, no es la misma. Entonces, pecar condena el alma a la muerte. Pecar condena irremediablemente el alma a la muerte. Y cuando el alma ha cometido un pecado, y por lo tanto el alma ha quedado condenada a la muerte, ya no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Nada. El ser humano cometió un solo pecado, una sola desobediencia, su alma quedó condenada a la muerte irremediablemente y en el lago de fuego y no hay nada más que hacer. O sea, se acabó. Ya no hay nada más que hacer. El ser humano está liquidado. No puede hacer nada. Tampoco no saca nada con dejar de hacer. Dejar de pecar, dejar de mentir, no saca nada. El pecado se paga con la muerte del alma y no hay más. No hay más. Entonces, ¿cómo Dios nos salvó? Por sustitución. Cristo puso su vida en vez de la nuestra. Y a la persona de Cristo en la cruz del Calvario le fueron imputados penalmente los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida no podremos evitar pecar hasta que nos muramos. Así nos salvó Cristo por sustitución, donde Él nos reemplazó a nosotros, poniéndose Él en la cruz en vez de nosotros, poniendo su vida en vez de la nuestra. Cristo murió, ya nosotros no tenemos que morir por nuestros pecados. Cristo murió
por nuestros pecados, nos dio vida eterna a nuestras almas. Cristo murió por tus pecados, te dio vida eterna. Ahora tú eres condenado por no creerle a Dios, que su Hijo Jesucristo te salvó. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Es lo único que condena hoy en día. Ya no los pecados. Los pecados fueron totalmente anulados, borrados, reducidos a cero en lo judicial cuando Cristo los pagó, muriendo por nuestros pecados. Repito, lo que condena al ser humano es que no crea que ya Cristo lo salvó, que no se perciba salvo, que no crea que ha sido salvo. Eso lo condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Bueno, entonces nuevamente el letrero. Entonces, repito, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de Romanos 8:2, no es la misma ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, versículos 23 y 25. No es la misma. La ley del pecado y de la muerte, de Romanos 8:2, no es la misma ley del pecado que está en nuestros miembros. No es la misma. Son dos leyes diferentes. Ahora, yo te estaba diciendo que en el huerto del Edén, el que tenía la ley era Adán. Eva no. Eva no tenía la ley. Dios, cuando le dio la ley a Adán, que consistía en un mandamiento, y mandó Jehová al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que infrinjas el mandamiento, que era uno, ese día morirás. Infringir el mandamiento de Dios condena el alma a la muerte. Pecar condena el alma a la muerte. Pecar es infringir un mandamiento. Ahora, si tú infringes dos pecados. Si infringes 3 mandamientos, 3 pecados. Así. Entonces, pero al ser humano, a su alma, le basta infringir un mandamiento. Por ejemplo, Adán infringió uno, porque le había sido dado un mandamiento. Pero cuando Adán, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, recibió la ley de Dios, el único mandamiento, que consistía en no comer del árbol, del fruto del árbol, que el día que comiera moría, el día que pecas, mueres, estás condenado a la muerte. Pecar significa infringir la ley de los mandamientos de Dios, o el mandamiento de Dios, uno o más. Mira, al alma humana le basta un mandamiento de Dios quebrantar. En la vida del ser humano aquí en la tierra, si el ser humano comete tan solo una sola desobediencia, un día mintió. Dios ha dicho, no mentirás. Y un día el ser humano mintió. En ese momento el ser humano ha quedado su alma, la del ser humano, condenada irremediablemente a la muerte, y no hay más. Todo lo que te dicen las religiones, que tú tienes que ir a confesar tus pecados a un cura, y que el cura te dice que reces 10 Ave María, 5 Padre Nuestro, y de ahí tus pecados te son perdonados. Eso es mentira de las religiones. Cuando los pentecostales te dicen tienes que dejar el pecado, guardar santidad, religión. Pecaste, tu alma ha quedado condenada a la muerte y no hay nada más que tú puedas hacer o dejar de hacer. Los pentecostales dicen que tú tienes que guardar los mandamientos, perseverar en una liturgia religiosa, perseverar no pecando, guardando santidad, dejando el pecado, guardando los mandamientos, haciendo o dejando de hacer. Pero eso no es cierto. Ya pecaste ya. Y al pecar, tu alma ha quedado irremediablemente condenada a la muerte. Y cuando tu alma ha quedado condenada a la muerte, no hay nada más que tú puedas hacer por tu alma. Tu alma tiene que ir al lago de fuego. A menos que tu alma no haya sido sustituida por la vida de Cristo en la cruz del Calvario, tu alma va al infierno. Y no hay más. El pecado se condena con la muerte.
Pero Cristo, para librarnos a nosotros de que nuestras almas fueran condenadas por la cantidad de pecados tan grande que vamos a cometer en este mundo, recibiendo más grado de condena a la muerte, porque lo único que nos va ocurriendo a nosotros, sin que nosotros hayamos sido sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario, es que conforme nosotros vamos viviendo en este mundo y vamos pecando, se nos van acumulando grados de sentencia a la muerte para nuestras almas. Vamos adquiriendo mayor grado de condena. Y fuera de eso, no, nada más. Pero la verdad es que Cristo sí nos sustituyó en la cruz. Sí Él puso su vida en vez de la nuestra. Sí lo hizo. Y en la persona de Cristo le fueron imputados penalmente por el Padre los pecados que nuestras almas van a cometer toda nuestra vida, para pagarlos íntegramente Cristo en vez de nosotros. Y cuando la sentencia a la muerte por los pecados fue sobre Cristo, esa sentencia a la muerte quedó para nosotros anulada, sin efecto. Nadie es condenado dos veces. Nadie es condenado dos veces. Por decirlo de otra manera, en justicia nadie paga dos veces por un mismo delito. Todos los delitos nuestros de nuestra vida fueron pagados por Cristo en la cruz. Ya no los tenemos que volver a pagar nosotros ahora en esta vida. Ya los pagó todos Cristo. Nos dio vida eterna el Señor. Lo que condena es no creer. Lo dijo claramente el Señor Jesucristo en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces hay que creer lo que dijo Cristo. Hay que creer en lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y cuando la persona no cree que Cristo nos dio vida eterna, está tratando a Cristo como un mentiroso. Una persona que no ha creído que Cristo nos dio vida eterna, él está procurando tenerla por sus propias obediencias, dejando él el pecado para poder por fin entrar a la vida eterna. Porque no ha creído que ya Cristo nos dio vida eterna. No lo ha creído. Por eso que el mismo Señor Jesucristo, en Juan 3:18, dice respecto de sí, el que en él cree no es condenado. O sea, el que cree que Cristo nos dio vida eterna no es condenado. Aquel que cree que Cristo nos dio vida eterna y que por ningún pecado que cometamos moriremos, aquel que cree eso no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en lo que dijo Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Y por eso es condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero, aquí está la condena. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? Porque no ha creído. No ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Eso fue lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No lo ha creído. No, él dice, si yo peco, esa salvación que Cristo me dio, que según Cristo es vida eterna, yo la pierdo por pecar. O sea, está tratando a Cristo como un mentiroso. Entonces, el que no creyere en el Evangelio de Cristo será condenado. Lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora, el Señor Jesucristo cuando fue cargado con los pecados que la raza humana cometerá toda la vida, todas sus vidas, Cristo fue cargado, imputado penalmente con los pecados que tú cometerás toda tu vida y los pecados que tu papá cometió toda su vida o que seguirá cometiendo tu papá hasta que se muera, si es que está vivo tu papá, los pecados que tu abuelo cometió toda su vida, ahora si tu abuelo está vivo, también los pecados que todavía está cometiendo tu abuelo hasta que se muera. Cristo se dejó imputar penalmente con los pecados que tu tatarabuelo o tu tatarabuela o tu tatarabuela o tu tatarabuelo cometió toda su vida. Cristo se dejó imputar en la cruz del Calvario con los pecados que tu hijo va a cometer toda su vida. Porque si en la persona de Cristo no le hubiesen sido imputados penalmente los pecados que tu hijo, tu papá, tu abuela, tus seres queridos cometerán toda su vida, entonces Cristo estaría mintiendo, porque Cristo dijo que nos dio vida eterna. ¿Y qué es lo que le impedía la vida eterna al alma? Tan solo cometer un pecado. Por un pecado, independiente a los demás pecados que pudiera cometer un ser humano, igualmente es condenado a la muerte eterna del alma. Pero Cristo nos dijo que nos dio vida eterna. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo para darnos vida eterna? Se dejó imputar con los pecados que toda nuestra vida nosotros vamos a cometer en este mundo. De esa manera nos dejó a nuestras almas con inmortalidad.
Entonces, a la persona de Cristo en la cruz del Calvario no le fueron imputados ciertos pecados de tu vida y nada más. No. No le fueron a Cristo imputados penalmente los pecados que tú vas a cometer hasta tus 10 años y nada más, hasta ciertos años de tu vida, dejándote Cristo expuesto a ti, expuesto a que si tú cometes un pecado más, igualmente tu alma es condenada a la muerte. Entonces no sería vida eterna. Vida eterna significa que por ningún pecado que tú cometas, tu alma es condenada a la muerte. Lo que le impedía al alma la vida eterna era un pecado solamente. 2 pecados, 3 pecados, peor todavía. Lo sepulcra más todavía la condena. Lo hace más condenado todavía. Entonces, como Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en Juan 10:28, lo que todo ser humano tiene que entender es que para cumplir esa gran promesa que hizo Cristo, significó para nosotros que Cristo nos tomó todos nuestros pecados y se los dejó cargar Él. O que el Padre, judicialmente, te ha dejado sin pecados por los cuales tú tengas que responder en un juicio. Te los sacó todos a ti, me los sacó todos a mí y se los imputó a Cristo. Es por eso que en Isaías 53:6 leemos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, para dejarnos a nosotros judicialmente sin ningún pecado por los cuales nosotros tuviésemos que responder ante Dios. Si nosotros en el juicio ante Dios tuviésemos que responder por un pecado, mi alma es condenada a la muerte. El alma que pecare un pecado, esa morirá. Entonces, ¿cómo resolvió este gran problema el Señor de que nosotros jamás podremos evitar pecar hasta que nos muramos, que tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros? O sea que nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos porque tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7. Si no la está reconociendo cualquier ser humano, no, la está reconociendo el apóstol Pablo. Entonces, gran problema. ¿Cómo se resuelve este problema? Por un lado, todos los seres humanos del mundo, hasta que se mueran, jamás podrán evitar pecar. Jamás podrán evitar, en su 100%, desobedecer los mandamientos de Dios. Nunca, jamás, en su 100%. Porque un ser humano puede cumplir parcialmente los mandamientos de Dios. Parcialmente. Conforme se santifique, conforme sea educado moralmente, reciba valores, lea la Biblia, conforme se santifique, podrá tener mayores probabilidades de cumplir la mayor cantidad posible de los mandamientos de Dios, cumplirlo en su vida. Pero en el 100% que él siempre tenga la capacidad para nunca pecar, jamás, nunca. El ser humano no podrá jamás evitar pecar. Y acá tenemos al apóstol Pablo, que está diciendo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Está diciendo el apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero mira, escucha, no lo está diciendo un mundano, no lo está diciendo un incrédulo, una persona que no conociera la ley de Dios. No lo está diciendo un condenado a la muerte, un muerto espiritual, un pagano, un incrédulo. No, lo está diciendo una persona salvada, con vida eterna, y no cualquier salvado. Lo está diciendo una persona que adquirió todo el bagaje de conocimiento, porque era un fariseo. Él absorbió todo el conocimiento de los profetas del Antiguo Testamento. Un fariseo, para poder postularse a fariseo, en su juventud tenía que aprenderse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, al revés y al derecho, de memoria, para postular a ser un fariseo. Por eso que tú no te compares con el apóstol Pablo, yo tampoco. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, un postulante a fariseo se los tenía que aprender de memoria, al revés y al derecho, de memoria. O sea, una persona que aspiraba a ser un fariseo, un doctor en la ley, tenía que saberse de memoria, al revés y al derecho, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria, al revés y al derecho, de memoria, citarlo de memoria. El apóstol Pablo era un fariseo y Dios lo usó.
Dios lo dotó de todo este bagaje de conocimiento, absorbió todo lo que tenía que ver con el conocimiento de Dios, y ahora, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, el apóstol Pablo es convertido de la ley de los mandamientos a la ley de la fe. Romanos 3, 27 y 28. Por eso que en Romanos 3, versículos 27 y 28, el apóstol Pablo está hablando de la ley de la fe, que no es la ley de los mandamientos, es otra ley, la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin estar cumpliendo los mandamientos de Dios, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sin eso. Ahora el ser humano es salvo a través de la ley de la fe, fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando el ser humano deposita fe en esa sangre que Cristo derramó en la cruz, que a nosotros nos limpia de todo pecado, esa persona es salva. Dios lo hace nacer de nuevo espiritualmente, pasa de muerte a vida, entra por la puerta estrecha, desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde iba caminando la persona, y ahora, a través de Cristo, la puerta estrecha, entra al camino angosto que va a la vida, pasa de muerte a vida, y Dios lo sella con su Santo Espíritu. Y lo sella con su Santo Espíritu hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Nunca más es condenado. Nunca más el Espíritu Santo sale de esa persona. Nunca más. Por lo menos, nunca más hasta el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz? Esta ley de Dios, ¿cierto? Esta ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, guarda el día de reposo, no te harás imagen de nada, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Cristo en el aspecto penal de la ley la abolió. La abolió. En el aspecto moral y civil no, queda vigente. Mira, en Mateo capítulo 5, el mismo Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido a abrogar, a destruir, a abolir la ley o los profetas. No, no he venido a destruir, sino a cumplir o a completar la ley. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Ok, entonces, ¿cómo se entiende esto? Por un lado, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 16, ha dicho: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. ¿Cómo? Por un lado, el Señor dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Y ahora, en Lucas 16, 16, el mismo Señor Jesucristo está diciendo: porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. No entiendo. A ver, ¿cómo lo entiendo? Lo que pasa es que tú lo vas a entender cuando entiendas que la ley tenía el aspecto penal y el aspecto moral y civil. Pecar es infringir la ley. Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz y de esa manera nos salvó, porque murió por nuestros pecados, ya no tenemos que nuestras almas morir por nuestros pecados. Fue Cristo el que murió por nuestros pecados. Por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nosotros los tenemos que volver a pagar con la muerte de nuestras almas, siendo condenadas nuestras almas a la muerte. Por ningún pecado. Eso es vida eterna para nuestras almas. ¿Y por qué? ¿Por qué por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, cualquiera sea el pecado cometido, cualquiera sea la cantidad de pecados cometidos, nunca más nuestras almas van condenadas al infierno? Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas, y por todos los pecados que nuestras almas van a cometer, estando nuestras almas en este cuerpo que tiene la ley del pecado, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, porque hemos sido salvos por sustitución. Por eso que todos los salvados por Cristo,
hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora mi alma vive, estando en esta carne, donde está la ley del pecado que está en mi carne, en mis miembros, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos. La gracia es de Dios, la fe tiene que ser nuestra. Y ahí se sella el pacto. Entonces ahora, hablando de la gracia, en Gálatas 2, 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuere la justicia, por demás murió Cristo. Y no, Cristo no murió por demás, Cristo murió por mis pecados, y así me salvó. Christ died for your sins, for my sins, and so he saved you. Cristo murió por nuestros pecados, y de esa manera nos salvó. Al morir por nuestros pecados. Nuestras almas nunca más tienen que morir. El que murió por nuestros pecados fue Cristo. Y por los pecados que nuestras almas cometerán toda nuestra vida. ¿Y por qué? Porque nosotros, mientras vivamos en esta carne, estaremos sujetos a una ley del pecado que está en nuestros miembros. Jamás podremos evitar pecar hasta que nos muramos, incluso siendo salvos. Ahora, Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, nos abolió el aspecto penal de la ley. La ley de Dios tenía el aspecto penal y el aspecto moral y civil. El aspecto moral y civil, ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, porque la ley no ha sido quitada en el aspecto moral. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no hay que pecar, porque vamos a cosechar muchas consecuencias negativas. Pero gracias a Cristo, nosotros los que hemos creído en la salvación de Cristo, que sabemos que tenemos vida eterna, cuando pecamos, nunca más hay consecuencias penales para nuestras almas. Nunca más consecuencia penal, nunca más condena penal para nuestras almas. Nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte. Porque de eso se encargó Cristo en la cruz. En Efesios capítulo 2, versículo 15, Efesios 2:15, leemos. En Efesios capítulo 2, versículo 15, leemos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Aboliendo la ley. Cristo abolió la ley en la cruz del Calvario. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en el aspecto penal que tenía la ley, abolida. Abolida. ¿Y qué es lo que dice Romanos 5:13? Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mira la resultante tan maravillosa para nosotros de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Primero, por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nuestras almas nos tienen que volver a pagar. Eso para nuestras almas es vida eterna, inmortalidad, nunca más muerte. Nunca más condena a la muerte por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos nuestros pecados fue Cristo, en la cruz del Calvario. Entonces nos ha dejado salvos, nos salvó. Con razón que el apóstol Pablo escribe a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. ¿Qué merezco yo? Que mi alma sea condenada al lago de fuego, porque así se pagan los pecados. Pero en vez de mí, Cristo me pagó todos los pecados en la cruz, los pecados que yo cometeré toda mi vida en este mundo. Y así ha salvado mi alma y la ha dejado con vida eterna. Lo que le impedía la inmortalidad a mi alma, o de otra manera decirlo de otra manera, lo que le impedía la vida eterna a mi alma era tan solamente un pecado. Uno solo, un pecado cometido por mi alma. Porque en mi vida,
a mi alma le basta un pecado, uno solo. Un solo pecado que yo haya cometido en mi vida. Por sí solo, independiente de los demás pecados que pudiera cometer, le basta a mi alma para ser condenada a la muerte. Y cuando mi alma ha quedado condenada a la muerte por un pecado cometido, ya no hay nada más que yo pueda hacer o dejar de hacer para que la sentencia de la muerte de mi alma quede sin efecto. Porque está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Y no hay más. Tiene que pagarlo con la muerte. Así se pagan los pecados. Pero como esto es tan cierto, de que el pecado se paga con la muerte del alma, y al alma le basta uno, y sabiendo que nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, que va a estar existiendo hasta que nuestro cuerpo físico muera, tamaño problema. Por un lado, jamás podremos evitar pecar mientras estemos en este mundo, viviendo en este cuerpo, nuestras almas viviendo en este cuerpo, jamás podremos evitar pecar, porque en nuestro cuerpo hay una ley del pecado que está en nuestros miembros que jamás será quitada. Pero por otro lado, pecar condena el alma a la muerte. No hay que pecar, porque al pecar el alma queda condenada a la muerte. El alma que pecar, esa morirá. Y resulta que nosotros, por un lado, ya cometimos al menos un pecado, ya nuestras almas están condenadas a la muerte, y para mayor desgracia, no podremos evitar pecar hasta que nos muramos, porque tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces hay una ley de los mandamientos de Dios, una ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando nosotros la incumplimos, la infringimos, pecamos, nuestras almas quedan condenadas a la muerte. Por así decirlo, es una ley del pecado y de la muerte, esta ley de los mandamientos. Para nosotros es una ley del pecado y de la muerte. Porque cuando la infringimos, pecamos y nuestras almas son condenadas a la muerte. En 1 Corintios 15, 56, el apóstol Pablo dice, el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. La ley, estando vigente esa ley en lo penal, cuando la infrinjo, porque no puedo dejar de infringirla, peco. Mi alma queda más condenada, más y más condenada a la muerte. El poder del pecado, la ley. La ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Pero Dios puede hacer algo. Dios puede abolir esa ley. Ley del pecado y de la muerte. La puede abolir. ¿Cómo la puede abolir? Cumpliéndola toda Él. Dejándose Cristo, que tiene poder de volver a la vida después de morir, dejándose Él ser inculpado, ser imputado penalmente con los pecados que toda la raza humana va a cometer, desde Adán hasta el último ser humano que pisará este globo terráqueo, para hacerse cargo Cristo, dejándose imputar con la sumatoria total de pecados que la raza humana va a cometer, de generación en generación, para Él dejarse imputar con todos esos pecados, para Él pagarlos todos, para que el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor a la ley de los mandamientos quedara totalmente satisfecha. Cuando en Cristo fueran inculpados, imputados penalmente, los pecados de toda tu vida, y los pecados de la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus papás, tus mamás, tus abuelos, de todos los seres humanos del mundo, de los pecados que ellos cometerán todas sus vidas, para darle satisfacción, para Él cumplir la ley, cumplirla Él. Cristo la cumplió la ley. Cristo dijo, no penséis que he venido a terminar con la ley, a abrogarla. No penséis que he venido a abolir la ley. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero la ley tiene dos componentes. La componente civil y moral y la componente penal. Cuando uno infringe la ley, penalmente es condenada su alma a la muerte. Bueno, esa componente de la ley, abolida. Ahora queda vigente la ley en el aspecto civil y moral. Cuando pecamos, recibimos consecuencias civiles y morales, no penales. ¿Lo entiendes o no? Cuando Cristo nos cumplió la ley, Él por nosotros, porque Cristo nos sustituyó, Él nos reemplazó, Él, Cristo, Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, la ley
ha quedado cumplida por Cristo. Pero Cristo nos estaba sustituyendo a ti y a mí, a nosotros, a todos los seres humanos del mundo. Cristo dijo, no penséis que he venido a infringir la ley, a abolirla. No, he venido a cumplirla, y Cristo la cumplió. Toda su vida Cristo la cumplió por ti, por mí, en vez de ti, en vez de mí. Él la cumplió toda, nunca la infringió, Él la cumplió. Más cuando Cristo, por amor a tu alma, por amor a mi alma, por amor a nuestras almas, se dejó imputar penalmente con los pecados, las infracciones a la ley de los mandamientos que nuestras almas cometerán toda nuestra vida, para Él pagarlos todas esas infracciones, esos pecados, y Cristo ser condenado a la muerte por nuestros pecados, ahí Cristo la abolió, en el aspecto penal. La ley sigue vigente en el aspecto moral y civil. Hay consecuencias cuando pecamos. Hay consecuencias terribles. Cuando pecamos hay consecuencias morales. Podemos enfermarnos, nos pueden despedir del trabajo, nos pueden meter a la cárcel, incluso podemos morir. Porque una persona que no cumple la ley de no cometerás adulterio, un hombre, si se mete con una mujer que no es su esposa, está adulterando, está no cumpliendo la ley, ahora esa mujer tiene SIDA y ese hombre no se cuidó cuando tuvo sexo, la consecuencia es que él ahora tiene SIDA y va a morir un día. Y murió de SIDA esa persona. Porque hay consecuencias morales y una de esas consecuencias es la muerte. Hay consecuencias en esta vida que pueden incluir incluso la muerte de una persona al pecar. El pecar trae consecuencias terribles. Los pecados traen consecuencias en esta vida, pero Cristo se encargó de las consecuencias penales para nuestras almas. La ley tenía dos aspectos, el aspecto civil y moral y el aspecto penal. Cuando el ser humano pecaba, el judío, el israelita pecaba, se arriesgaba a una condena civil y moral y a una condena penal, pena de muerte para el alma. Pero Cristo, por amor a nuestras vidas, como lo que jamás podrá cambiar en nosotros es la ley del pecado que está en nuestros miembros, la vamos a tener hasta que nos muramos, lo que cambió Cristo por amor a nosotros fue la ley. La abolió en lo penal, la cambió, para que cuando pequemos, nunca más penalmente seamos culpados de transgresores, penalmente de la ley. Porque donde hay una ley que está abolida, a mí no se me puede inculpar de transgresor, porque esa ley está abolida. Pecar es infringir la ley, pero la ley anulada, abolida en el aspecto penal, a mí, cuando peco, yo peco moralmente, civilmente en esta vida. Hay consecuencias terribles al pecar, no hay que pecar. No hay que pecar. El apóstol Pablo estaba diciéndole a los salvados que estaban en Galacia, porque eran todos salvados, era de la iglesia de Galacia. No os engañéis, santos de Dios. Ustedes que no le ha sido quitada las inmundicias de la carne. No os engañéis. Sí, porque Pedro dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Al salvado, a los que tenemos ya vida eterna en nuestras almas, no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. O sea, hay que cuidarse, porque esta inmundicia de la carne o ley del pecado que está en nuestros miembros nos va a hacer pecar. Entonces hay que evitar pecar. Entonces dice el apóstol Pablo a los Gálatas, santos hermanos nuestros en la fe que estáis en Galacia, santos con vida eterna, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne, las inmundicias de la carne no le han sido quitadas al salvado. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, nacido de nuevo, del Espíritu Santo con que ha sido sellado el salvado, segará vida eterna. Cuando un salvado siembra palabra de Dios en la mente, ya, para su espíritu, del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, producirá todo lo que hable por la boca, vida eterna para los que están oyendo. Pero si yo siembro para mi carne, voy a cegar pecados. Entonces no hay que sembrar para la carne, hay que sembrar para el Espíritu. Pero eso es solamente dicho y exclusivamente dicho a los salvados. No está siendo dicho a las personas que están sin Cristo, a las personas que están muertas espiritualmente, que no han entrado por la puerta estrecha, que están todavía sus almas condenadas. No. Lo que está escribiendo el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, etcétera, etcétera, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, está siendo escrito a personas con vida eterna, a la iglesia.
no a las personas que aún están condenadas, sus almas, que no han nacido de nuevo, no, a los salvados, a la iglesia. Claro, porque no le han sido quitadas las inmundicias de la carne al salvado, entonces el salvado tiene que hacer esfuerzos para no pecar, porque de que pecará hasta que se muera, no podrá evitarlo, porque estará la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ahora, en Efesios 2:15, el apóstol Pablo escribe a otros salvados que estaban en la localidad de Éfeso, pero eran todos salvos, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, pero la iglesia, los pequeños grupitos de salvados que estaban en la localidad de Éfeso, a ellos les está diciendo, Efesios 2:15, aboliendo Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas abolida. Por lo tanto, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esta ley, de la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas. Porque al quedar abolida por Cristo, la ley del espíritu de vida nos ha librado de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. Porque esa ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, amarás al Señor tu Dios, como a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no te harás imagen de ninguna semejanza, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás. Esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, cuando Cristo la abolió en el aspecto penal, para nosotros ha significado que cuando pecamos, nunca más penalmente nuestras almas son condenadas. Porque no estamos con la ley penal. Estamos con la ley moral, ya no con la ley penal. El aspecto penal de la ley ha quedado abolida. El aspecto moral de la ley sigue vigente. Ley de la siembra y la cosecha. Hay consecuencias al pecar. Esas consecuencias son morales en esta vida. Enfermedades, accidentes, despidos laborales, sufrimientos, tristezas, vergüenzas, incluso la muerte, como consecuencia de estar pecando. Pero nunca más para el alma consecuencias penales. Nunca más el alma es condenada a la muerte, porque en el aspecto penal la ley ha quedado abolida. Mira, nunca jamás el salvado por Cristo podrá evitar pecar. Nunca jamás, porque nunca le será quitada la ley del pecado que está en nuestros miembros. Si hay alguien que lo estaba reconociendo, era el apóstol Pablo. Mira, para que la gente entienda quién era el apóstol Pablo, no era cualquier creyente. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, por ejemplo, cuando escribe a los filipenses, él está diciendo lo que el apóstol Pablo es. Filipenses, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El tremendo pergamino del apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia en su celo, camino a Damasco, se le aparece Cristo. Y ahora Pablo, Saulo de Tarso, ahora es convertido. Mira, el gentil no tiene que ser convertido para ser salvo. El judío sí. Cuando a ti te dicen conviértete a Cristo, te están engañando. Son los judíos los que tienen que convertirse de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas a la ley de la fe, al nuevo pacto. Los judíos tienen que dejar el antiguo pacto, convertirse al nuevo pacto. Pero nosotros los gentiles tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio para ser salvos. Cuando te dicen expresiones tales como entrégale tu vida a Cristo, recibe a Cristo, confiesa que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ten un encuentro con Cristo, recíbele a Cristo en tu corazón, son todas cosas que no te salvan. ¿Cuándo tú eres salvo? Cuando tú te arrepientes y crees que Cristo murió por tus pecados. Ahí eres salvo. Pero expresiones religiosas como entrégale tu vida a Cristo, yo un día le entregué mi vida a Cristo, eso son cosas religiosas, eso no te salva. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso está siendo escrito en los judíos. Ahí no hay arrepentimiento, no hay fe en el Evangelio. En Romanos 10, versículos 9 y 10. Porque Romanos 10 comienza en el versículo 1 con un dolor del apóstol Pablo por lo de su propia nación. Mira, hay que ver todo el contexto de Romanos 10, 8 y 9. Tienes que empezar leyendo el versículo 1 de Romanos 10.
El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, hermanos gentiles, pero hermanos en la fe en el Evangelio de Cristo. Ustedes que son gentiles, yo soy israelita, yo soy de la tribu de Benjamín. Ustedes no, ustedes son gentiles, pero somos hermanos en la fe, en el Evangelio. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por ellos que están en la ley, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Son muy celosos los judíos en la ley, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ignorando la justicia de Dios está en la cruz del Calvario. Ignorando la justicia de Dios, que Cristo nos expió la ley, nos expió los pecados, nos abolió penalmente la ley, ahí está la justicia de Dios, pero los judíos adrede la ignoran, adrede, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo le puso fin a la ley, Romanos 10:4. Y ahora en el versículo 9, 8 y 9, siguiendo en el contexto, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca, judío, israelita, no gentil. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 10, versículos 8 y 9, lo está diciendo respecto a los israelitas, porque ellos están ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, pero los judíos siguen rechazando a Cristo. Entonces cuando a ti te dicen, si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, te estás mintiendo, porque eso no está siendo dicho para los gentiles, está siendo dicho para los judíos. A los judíos les fue dado proféticamente que iba a venir un cordero de la expiación, un Mesías, a los judíos, a nosotros los gentiles no. A los judíos les fue dada la ley, y si hay alguien que sabe que el ser humano va a pecar hasta que se muera, son los judíos, por el continuo sacrificio. Si hay alguien que sabe que el pecado se condena con la muerte, son los judíos que conocen la ley, porque ellos tenían que ofrecer un cordero que tenía que ser muerto en vez de ellos, ley de la expiación. Pero los gentiles no. A los judíos les basta confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. Y ahí son salvos los judíos, pero los gentiles no. Así que, querido amigo, mira, las religiones siempre están tergiversando la Escritura. Para que tú seas salvo, tú que eres gentil, que eres chileno igual que yo, o tal vez eres peruano, boliviano, inglés, norteamericano, eres boliviano, argentino, colombiano, gentil, que no eres judío, a ti no te basta confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó a los muertos. No te basta eso a ti. Eso es para los judíos. Lo que a ti te basta es que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Que creas que Cristo en vez de ti murió por tus pecados. Porque estarás creyendo la verdad que ocurrió en la cruz. No estar creyendo que Cristo en vez de ti murió por tus pecados y así te salvó, te hará estar creyendo puras mentiras. Que tú tienes que dejar el pecado, guardar santidad. Son todas mentiras. Para ser salvo no hay que hacer eso. Para ser salvo hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y ahí la persona es salva. Ahora, el apóstol Pablo, un hombre que tuvo todo este bagaje de conocimiento como ningún otro, este bagaje, este conocimiento, absorbió todos los profetas, lo que era propio de un fariseo, un doctor en la ley. Dios lo preparó al apóstol Pablo, lo preparó, permitió que él fuera un fariseo. Dios lo eligió desde el vientre de su madre, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue criado a los pies del gran rabino Gamaliel, un hombre muy docto, un gran hombre, conocedor de la ley. El apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Nadie como el apóstol Pablo. Y en Romanos 7, lleno del conocimiento de Dios y ahora lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está diciendo, el pecado mora en mí mora el pecado, en mí no mora el bien, mora el pecado. Pero eso lo está diciendo un hombre como el apóstol Pablo, un hombre santo, lleno del conocimiento de Dios. Tú no, yo tampoco. Nosotros somos personas ignorantes de la ley de Dios, pero no el apóstol Pablo. Para poder reconocer que una persona va a pecar hasta que se muera, hay que tener mucho conocimiento de la ley de Dios. El apóstol Pablo lo tenía. Entonces nosotros tenemos que prestar oídos a lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7. Que hay una ley del pecado que va a estar en nuestros miembros hasta que nos muramos. La tenía incluso el apóstol Pablo ya siendo salvo. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, el querer hacer el bien, yo que soy santo, que soy el apóstol Pablo, yo que he sido tomado desde el vientre de mi madre por el Señor, que me hizo aprender todo el conocimiento de los profetas, me hizo doctor en la ley,
Lo permitió el Señor. Y ahora que me salvó, ahora lleno del Espíritu Santo, ahora yo estoy diciendo algo que es propio del ser humano, incluso cuando ya el ser humano es salvo. Que hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. ¿La has reconocido tú? Esa ley del pecado jamás, jamás, jamás te posibilitará nunca pecar. Jamás te lo posibilitará. Jamás te dejará a ti con una capacidad de nunca pecar. Siempre te hará pecar, te hará caer en pecado. Mira, el apóstol Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, no tú, el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Ahí el apóstol Pablo se está arrepintiendo de lo que él es. Está reconociendo que hay una ley en él. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa ley del pecado, que la estaba reconociendo el apóstol Pablo, no es la ley del pecado y de la muerte, que después el apóstol Pablo la nombra en Romanos 8:2. No es la misma ley, son dos leyes diferentes. Una ley, la ley del pecado y de la muerte, ha quedado abolida por Cristo en la cruz del Calvario. Es una ley del pecado y de la muerte porque cuando pecamos, nuestras almas quedan condenadas a la muerte. Pero el Señor Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, la ley la abolió en el aspecto penal. Por lo tanto, el espíritu vivificante, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en el aspecto penal, abolida. Entonces el espíritu de vida nos ha librado, en Cristo Jesús nos libró de esa ley, pero no de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Son dos leyes diferentes. Entonces el apóstol Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y el apóstol Pablo ya era salvo, ya había entrado por la puerta estrecha, ya había pasado de muerte a vida, ya estaba lleno del Espíritu Santo, había sido sellado con él, había nacido de nuevo, era un salvado con vida eterna, y no cualquier salvado, era un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y en esa condición, el apóstol Pablo, no como tú, no como yo, en esa condición el apóstol Pablo, como en la condición de ningún ser humano que ha pisado este mundo, no hay hombre que haya estado más santo que el apóstol Pablo, más apartado por el Señor que el apóstol Pablo, con más santidad que el apóstol Pablo. Y en esa condición, el apóstol Pablo está diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No ha sido quitada al apóstol Pablo y no le fue quitada al apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo, no tú, sino que el apóstol Pablo, no yo, sino que el apóstol Pablo, un hombre con todo el conocimiento, lleno del Espíritu Santo, porque así tiene que estar un ser humano para poder exclamar. Por eso que el apóstol Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay que tener mucho conocimiento y estar lleno del Espíritu Santo para reconocer que jamás la ley del pecado va a ser quitada, que va a estar en nuestros cuerpos hasta que nos muramos, hasta que el cuerpo físico muera. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente, dice el apóstol Pablo, yo, Pablo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, que estará en mis miembros hasta que mi cuerpo muera. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Dices eso tú de ti? Tienes que decirlo de ti, tienes que arrepentirte de lo que tú serás hasta que te mueras. Una persona que jamás podrás evitar pecar, que serás un pecador hasta que te mueras. Porque la ley del pecado y de la muerte, de la cual el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, es la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Porque al quedar abolida por Cristo en lo penal, para nosotros nos dejó liberada de la muerte. ¿Entiendes? Porque cuando estaba vigente la ley en lo penal, al incumplirla, al pecar, nuestras almas quedaban condenadas a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu vivificante, nos ha librado de esa ley.
mas no de la ley del pecado que está en nuestros miembros. La ley había sido dada a Adán en el huerto del Edén, no a Eva. Eva estaba sin ley, Adán estaba con la ley. Dios le dijo a Adán en Génesis 2, versículos 16 y 17: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Eva cometió pecado, Eva estaba sin ley. Eva miró el fruto del árbol, lo tomó, lo sacó y lo comió. Lo comió. ¿Qué es lo que le había dicho Dios a Adán? Adán, el día que de él comieres, el día que pecares contra mí, el día que me desobedecieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, tú, Adán, tú, ciertamente morirás. ¿Por qué Eva cuando comió no murió, no pecó? El pecado no entró al mundo por Eva, entró por Adán, porque Eva estaba sin ley. ¿Lo entiendes? Eva estaba sin ley. Cuando tú lees Génesis capítulo 3, ves la conversación que estaba teniendo Eva con la serpiente. Pregunto, ¿qué hacía Eva separada de Adán? No debió Eva estar separada de Adán, sola. ¿Qué hacía Eva rodeando el árbol, respecto del cual, el árbol, Dios le había dicho a Adán: Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿Qué hacía Eva rodeando el árbol, mirándolo? En ese momento apareció el tentador, la serpiente, a Eva. Adán no estaba ahí. Eva estaba apartada de Adán, codiciando el árbol. Entonces ahí la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto, eso os ha dicho Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Génesis 2, versículos 16 y 17. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. De todos. Pero del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De manera que Dios le había dicho a Adán: el día que comas, morirás. Pero Eva le responde a la serpiente: no, Dios nos ha dicho: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol que está en el huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. A ver, pon atención. Lee Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Le había dicho eso Dios a Adán? Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero el día que de él comieres y le tocares, el día que comeréis de él y le tocaréis, moriréis. ¿Así le dijo Dios? No. Dios no le dijo: el día que comeréis de él y le tocaréis, moriréis. No, no le dijo: el día que de él le tocaréis. No, el día que de él comieres, no que le tocares. Eva mintió. Mintió Eva. Le agregó algo que Dios no dijo. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 5:13? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Querido amigo, mira, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, la resultante de eso es que Cristo nos ha dejado a nosotros, sus salvados, en la misma condición judicial en la que estaba Eva. No en la que estaba Adán, en la que estaba Eva. Eva estaba sin ley. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3 que Eva, después de que conversó con la serpiente, no debió Eva haber conversado con la serpiente. No debió haberlo hecho. Después de que mantuvo este diálogo con la serpiente, dice que miró Eva el fruto y vio que era fruto agradable a la vista y árbol codiciable. Codició Eva, estaba codiciando. Años después, Dios le entregó la ley a Israel: no codiciarás. Eva estaba codiciando porque dice la Escritura: y vio la mujer, Eva, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Codició Eva, pero a Eva no le estaba siendo dada el mandamiento: no codiciarás. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por quién entró el pecado al mundo? ¿Por Eva o por Adán? Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por Adán. Dios se concentró en Adán, no en Eva, porque Eva estaba sin ley de mandamientos. Eva no solamente codició el árbol, no solamente mintió cuando agregó, Dios ha dicho no comáis del fruto ni le tocaréis. Dios no había dicho eso. Dios había dicho el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Dios no había dicho el día que de él comiereis y tocareis el fruto moriréis. Eso lo inventó Eva. Eva ya estaba mostrando una ley del pecado que estaba en ella. ¿Sabes, querido amigo? Mira, querido amigo, mira, querida amiga, acá nosotros vemos algo terrible. Dios formó a Adán y Eva, pero Adán del polvo de la tierra, su cuerpo físico. Génesis 2:7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando ese barro formado del polvo recibió el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma, el hombre fue un ser viviente. Cuando el ser humano peca, el espíritu muere, y luego muere el cuerpo. Y la sentencia a la muerte por pecar va por el alma. El hombre entra en un proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu. Adán pecó, murió su espíritu, quedó vivo, porque se escondió entre los árboles del huerto. Un muerto espiritual evade a Cristo, evade a Dios. Adán y Eva evadieron a Dios, y luego se volvieron religiosos, que son las dos cosas que hacen los muertos espirituales, los que no han sido salvos. Cubre la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera, y eso es lo que hacen segundo, y lo primero, evaden a Dios. El muerto espiritual evade a Dios. Dios empezó a llamar a Adán, no a Eva, cuando comieron. Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán empezó a evadir a Dios. Eso es lo que hacen los muertos espirituales. Pero luego cubrió la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Se volvió religioso Adán. Eso es lo que hacen los religiosos. No se reconocen que están desnudos ante Dios. Y que en el cuerpo físico hay y habrá, hasta que el cuerpo físico muera, una ley del pecado que está en nuestros miembros del cuerpo. Esa la estaba reconociendo Pablo. Solamente una persona con el bagaje que tenía el apóstol Pablo, el conocimiento de los profetas del Antiguo Testamento, siendo una persona docta en la ley de Dios, y luego lleno del Espíritu Santo, una persona así puede decir el pecado muere en mí. Pero el resto de las personas del mundo, católicos, evangélicos, pentecostales, calvinistas, presbiterianos, adventistas, no reconocen que ellos van a pecar hasta que se mueran. El apóstol Pablo sí, porque el apóstol Pablo fue un instrumento escogido con pinzas por Dios. Lo dotó de mucho conocimiento, dejando que antes de ser salvo fuera un fariseo, y luego lo convierte a la ley de la fe. Ahí es salvo el apóstol Pablo, y ahora, con todo el bagaje de conocimiento que tenía cuando era un fariseo, era un doctor en la ley de Dios, y ahora una persona salvada, llena del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, el pecado muere en mí. Eso también tienes que decirlo tú. En mí no muere el bien, muere el pecado. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Jamás el apóstol Pablo, hasta que murió, pudo zafarse de esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa ley del pecado que estará en nuestros miembros hasta que nos muramos, nos hará pecar hasta que nos muramos. Pero para librarnos de ser condenados, Cristo nos abolió la ley de los mandamientos. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y qué dice Romanos 5, versículos 2 y 13? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que Dios le diera la ley a Adán, en el huerto del Edén, había pecado. Eva estaba pecando. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de la ley, antes de que Dios diera la ley al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Lo que jamás cambiará en nosotros será esta ley del pecado que estará en nuestros miembros. Pero lo que sí cambió Dios, por amor a nosotros, fue su ley,
que nos hacía, era la ley del pecado y de la muerte. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley, cuando Cristo en la cruz del Calvario la abolió penalmente. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Colosenses 2, versículos 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, como somos los chilenos y todos los que no son judíos, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, penalmente todos los pecados perdonados en la cruz del Calvario. Segundo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ley de los mandamientos abolida, acta de los decretos anulada, doblemente salvos con vida eterna. Por ningún pecado que cometamos en esta vida, esa acta de los decretos que exigen la muerte del pecador, del infractor a la ley de los mandamientos, se aplicará sobre nuestra alma, porque se aplicó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Sobre Cristo estaban todos los pecados que mi alma cometerá toda mi vida. Y así me dejó anulada el acta de los decretos y abolida la ley de los mandamientos. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Por lo tanto, en el aspecto solamente judicial, nosotros los salvados por Cristo hemos quedado igual que Eva. ¿Que pecaremos hasta que nos muramos? Sí, igual que Eva. Pero donde no hay ley, no se le inculpaba a Eva de pecado. Amén de que Eva estaba codiciando el fruto. Amén de que Eva estaba mintiendo porque le agregó algo que Dios no había dicho. Amén que Eva sacó el fruto, lo comió, pero no había entrado el pecado al mundo por Eva. Cuando Adán comió del fruto, ahí entró el pecado. Eva estaba sin ley. Y nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hemos quedado sin ley en lo penal. Cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas penalmente. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ley en lo penal abolida. Cuando la infrinjo, solamente tengo una consecuencia moral para mi vida, mas nunca más una consecuencia penal. Lo que condena es no creer que Cristo haya muerto por tus pecados y que te dejó sin ley en lo penal, para que cuando tú peques, nunca más tu alma fuera condenada. Eso te condena. El que no creyera en el Evangelio será condenado. No te condenan los pecados, te condena tu incredulidad. Entonces eso quería poder explicar. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas era una ley del pecado y de la muerte para nosotros, porque al infringirla, estando vigente siempre, pecábamos, y el pecado se condena penalmente con la muerte. Mas cuando Cristo en la cruz del Calvario la abolió penalmente, como dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y así nos salvó y nos dio vida eterna, aboliendo penalmente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley, porque ha quedado abolida en lo penal. Pero la ley del pecado que está en nuestros miembros seguirá vigente hasta que nos muramos. Jamás, jamás, jamás podremos evitar pecar. Pecaremos, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Eso está enseñando el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 23 y versículo 25. Por eso exclamaremos los salvados, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Es necesario, porque todo el tiempo que nuestras almas estén incorporadas en este cuerpo que nos hará pecar, pecaremos hasta que nos muramos. Porque la ley del pecado que está en nuestros miembros, está en el cuerpo. Y cuando el cuerpo muera, ahí dejará de estar operando la ley del pecado que está en nuestros miembros. Lo que nos quitó el Señor fue la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Lo quitó en el aspecto penal, para que nosotros que jamás podremos evitar pecar, porque siempre estaremos con la ley del pecado que está en nuestros miembros, cuando pecáramos, quedáramos nunca más condenadas nuestras almas. Porque donde no hay ley en lo penal, nuestras almas no pueden ser condenadas en lo penal. Nunca más pena de muerte para el alma. Ahora, Adán y Eva huyeron, escondiéndose entre los árboles del huerto. Y Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, no pudiendo evadir más a Dios, escondido entre los árboles del huerto junto con Eva, ahora se volvió religioso. Cubrió la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Se hizo delantales de hojas de higuera. Y ahora se presentó y le dijo Adán a Dios, oí tu voz en el huerto. Los muertos espirituales sí pueden oír. Oí, porque Adán estaba muerto espiritualmente. Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Entró en el proceso de muerte que inicia para todos nosotros con la muerte de nuestro espíritu. Adán ya estaba muerto espiritualmente. Sin embargo, oyó a Dios.
En Juan 5:25, el Señor Jesucristo ha dicho, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, igual que Adán, muerto espiritualmente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la creyeren, vivirán, nacerán de nuevo. Tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, y así Dios te hará nacer de nuevo, y te sellará con su Santo Espíritu. Tienes que creer en el Evangelio, y lo que te condena no son tus pecados, lo que te condena es no creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El unigénito Hijo de Dios ha dicho, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Creer que Cristo nos dio vida eterna es creer que nuestras almas nunca más son condenadas a la muerte, son inmortales. Lo que hacía condenar a la muerte al alma eran los pecados, pero los pecados fueron todos cargados en la cruz del Calvario, por Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Y cuando todos los pecados de toda tu vida, que cometerá tu alma, y los pecados de toda mi vida, que cometerá mi alma, estaban siendo cargados en el cuerpo de Cristo, el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor se aplicaron sobre Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. La ley totalmente abolida en lo penal. El acta de los decretos anulada. Nunca más condena para nuestras almas. Lo que te condena es no creer que Cristo te dio vida eterna. De esa manera nos ha dejado con vida eterna nuestras almas. Acta de los decretos totalmente anulada. Ley de los mandamientos en lo penal abolida. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y Adán le contesta a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo, reconoció su cuerpo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé no comer? ¿Que acaso Dios no sabía? Sí lo sabía. Lo que quería Dios era una confesión, pero Adán jamás confesó. Adán le dijo, la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. ¿Qué respuesta le dio Adán? Adán debió haberle dicho, sí, Señor, comí del fruto que tú me mandaste no comer. He aquí que estoy muerto espiritualmente. Tú habías dicho, Dios, el día que de él comieres ciertamente morirás. Señor, estoy muerto espiritualmente. Necesito que me hagan nacer de nuevo, Señor. Pero Adán no se quiso arrepentir de su condición espiritual, no la reconoció, sino que inculpó a Dios en forma indirecta e inculpó a Eva. La mujer que tú me diste, tú eres el culpable. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Inculpó a Eva, inculpó a Dios. Entonces Dios va a Eva, va a conversar ahora con Eva. Le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva otra vez se victimizó, igual que Adán. La serpiente me engañó y yo comí. Pobrecitos los dos, ¿verdad? Adán y Eva, pobrecitos. No eran pobrecitos, no eran víctimas, eran culpables de haber desobedecido a Dios. Adán desobedeció a su cabeza, Dios, y Eva desobedeció su cabeza, Adán. Cuando adquirieron el conocimiento del bien y del mal, empezaron a pecar. Porque el pecado se comete cuando se comete con conocimiento de causa. Y ahora el conocimiento del bien y del mal ha pasado a toda la raza humana. Ahora nosotros sabemos perfectamente hacer lo bueno y hacer lo malo. En Santiago capítulo 4, versículo 17, leemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora nuestras conciencias nos acusan cuando pecamos, de que jamás podremos evitar pecar. Entonces, en el aspecto solamente judicial, hemos quedado los salvados de Cristo igual que Eva. De que pecaremos, pecaremos, igual que Eva. Eva estaba rodeando el árbol, codició el fruto, mintió cuando agregó algo que Dios no había dicho, ni lo tocaréis para que no muráis, eso Dios no lo dijo. Comió del fruto, pero no había entrado el pecado al mundo. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eva estaba sin ley. El que tenía la ley era Adán. Y cuando Adán sí comió, ahí entró el pecado al mundo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cristo nos dejó sin ley. De que nosotros pecaremos hasta que nos muramos, porque si tendremos la ley del pecado que está en nuestros miembros, pecaremos hasta que nos muramos. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué cambió Cristo? Como la ley del pecado que está en nuestros miembros jamás va a cambiar, Cristo cambió la ley de Él, en su inmensa misericordia y amor por nuestras almas. Entonces ahora nosotros quedamos sin ley en lo penal. En lo moral la ley sigue vigente, Cristo lo dijo. Pero en el aspecto penal de la ley, esa quedó abolida. Cuando nosotros pecamos, nunca más pena de muerte para nuestras almas.
A diferencia de Adán y Eva, nosotros los que hemos sido salvos por Cristo, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando con nosotros. ¿Ya? Somos parte de la iglesia de Cristo, que es muy diferente a Adán y Eva, pero en el aspecto judicial, en ese aspecto solamente hemos quedado igual que Eva. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros no tenemos ley en lo penal. Cuando pecamos nunca más somos culpados penalmente, condenados penalmente. Esa es la vida eterna que nos dio Cristo en la cruz. Lo que te condena a ti es que tú no creas que Cristo ya te salvó y te dio total salvación de toda condena debida a cualquier pecado que tú cometas. Que Cristo los cargó todos y los pagó todos. Que Él puso su vida en vez de la tuya. A Cristo no le fueron imputados ciertos pecados de tu vida. No, a Cristo le fueron imputados los pecados que tu alma cometerá toda tu vida. Igual para mí, toda mi vida. Para que por ningún pecado que cometamos en esta vida, nuestras almas tengan que ser condenadas. Eso es inmortalidad para nuestras almas. Eso es vida eterna. Lo que te condena es que tú no te entiendas salvo por lo que Cristo hizo por ti. Que tú dudes en la salvación de Cristo, que la objetes. Eso te condena. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Solamente al apóstol Pablo, nadie más como el apóstol Pablo, le fueron dadas estas revelaciones tan grandes por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, él habla del misterio de lo que es la iglesia. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. A ningún otro ser humano le fue revelado lo que es la iglesia. Solamente al apóstol Pablo, Efesios 5:30. Colosenses capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses que habían sido salvos, que Cristo es la cabeza de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo y Cristo es su cabeza. Solamente el apóstol Pablo, nadie más como el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo está diciéndonos el misterio de lo que es el arrebatamiento, que a nadie se le fue revelado. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos en vida seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados, gozados con estas palabras, los unos a los otros, alentados. Solamente el apóstol Pablo, nadie más como el apóstol Pablo. Bien que el apóstol Pedro, Juan, Santiago tienen muchas revelaciones de Dios, pero nadie como el apóstol Pablo. Solamente al apóstol Pablo le fue revelado el misterio de lo que es la iglesia. Solamente al apóstol Pablo le fue revelado el gran arpazo, el arrebatamiento. Al apóstol Pablo. Solamente al apóstol Pablo le fue dado que Cristo es la cabeza de la iglesia. Solamente al apóstol Pablo. Por supuesto que el apóstol Pedro en su primera y segunda carta, Juan, que le fue revelado el Apocalipsis, grandes revelaciones. Pero el apóstol Pablo a la iglesia, lo que es la iglesia para el Señor, le fue revelado al apóstol Pablo. Que nosotros tenemos una cabeza que es Cristo y nosotros la iglesia somos su cuerpo, el apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, el apóstol Pablo lo dice, lo escribe a la iglesia pequeña que estaba en Tesalónica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. El apóstol Pablo. En Romanos 8 el apóstol Pablo está diciendo, porque la creación misma está con dolores de parto hasta ahora. Está gimiendo la creación. Y no solamente ella, sino que también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Estamos gimiendo. El apóstol Pablo estaba exclamando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos los salvados por Cristo, hasta que nos muramos estaremos gimiendo. ¿Quién nos librará de esta ley del pecado que está en nuestros miembros? Pero es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Y esperamos el arpazo, porque cuando ocurra el arrebatamiento, estos cuerpos que tienen la ley del pecado, que tendrán la ley del pecado hasta que estos cuerpos mueran o sean transformados, estos cuerpos cambiarán. Ahí cambiará la ley del pecado que está en nuestros miembros. Cuando Cristo nos venga a arrebatar, porque el Señor tocará la trompeta, a la final trompeta, estos cuerpos serán totalmente transformados, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. En ese momento, si nosotros morimos ahora y Cristo viene y nuestros cuerpos son resucitados, ahí la ley del pecado terminará.
Ahí terminará la ley de pecado que está en nuestros miembros. O si Cristo viene ahora y estamos con vida, lo cual yo creo que va a ocurrir, yo creo que estamos a punto de que Cristo nos venga a arrebatar, yo creo que seré parte del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, viviré ese momento, porque queda muy poco para que ocurra y que yo muera físicamente, yo creo que faltan muchos años. Así que yo creo que seré parte de aquellos que seremos arrebatados, que no veremos muerte. El apóstol Pablo estaba diciendo, que le fuera bueno a él no ser desnudado, sino revestido. Desnudado el alma, desnudada del cuerpo, sino revestidos. Pero el apóstol Pablo no fue desnudado, murió el apóstol Pablo, murió físicamente. O sea, perdón, no fue revestido, fue desnudado. Su alma salió del cuerpo, ¿ya? Su alma fue desnudada del cuerpo. El cuerpo es el vestido del alma, por decirlo así. Entonces el apóstol Pablo murió hace 2000 años. Él quería más bien ser transformado y no desnudado, revestido y no desnudado. Bueno, lamentablemente el apóstol Pablo fue desnudado, su alma salió del cuerpo. Pero nosotros vamos a ser revestidos prontamente, porque el Señor mismo va a venir desde los cielos, tocará la final trompeta y nuestros cuerpos serán transformados. Y los cuerpos de los que han muerto, de los salvados, serán resucitados. Ellos primero, luego nosotros. Así que el apóstol Pablo, nadie más como el apóstol Pablo a la iglesia de los gentiles. Era israelita el apóstol Pablo, pero Dios lo usó para revelarle conocimientos a la iglesia gentil. El gran apóstol Pablo, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, preparado con un gran conocimiento y ahora lleno del Espíritu Santo, él está reconociendo que los seres humanos salvados por Cristo no van a dejar de tener una ley del pecado que está en sus miembros. Que la ley que fue abolida, respecto de la cual el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró, fue la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, que fue abolida en lo penal por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nuevamente, para que quede bien claro, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de Romanos 8:2, no es la ley del pecado que está en nuestros miembros, de Romanos 7, versículos 23 a 25. No es la misma ley, ¿ok? Maranata, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.